amigas y amigos, pues estamos hablando con nuestro amigo, el doctor Guillermo Domínguez. Él es urólogo y precisamente estamos hablando de los tipos de dolores que se presentan, como decía el doctor, el dolor miccional, el dolor testicular, el dolor prostático, dolor de vejiga, y bueno, existen... El dolor renal se puede percibir en la espalda como una sensación de pesantez, adolorimiento en la espalda. La causa más frecuente es una distensión, decíamos, brusca de la cápsula, que puede deberse por la obstrucción debida a un cálculo renal o también por una inflamación aguda, el caso de una infección de vías urinarias. Ese es el dolor renal. Habitualmente se acompaña de distensión abdominal, estreñimiento y estado nauseoso. Después tenemos el cólico renoureteral, que es que ocurre cuando un cálculo obstruye el conducto que va del riñón a la vejiga, el uréter. Puede ser un cálculo, puede ser algún otro evento que obstruya bruscamente el paso de orina del riñón hacia la vejiga. Ese va a producir un dolor de gran intensidad. Se considera que es el tercer dolor en intensidad de los que afectan al ser humano. El más frecuente, digamos el más intenso de todos, es el infarto agudo al miocardio. De hecho, hay pacientes que mueren por el dolor, no por el infarto. El segundo lugar sería una pancreatitis, que es cuando el líquido pancreático se derrama en la cavidad abdominal. Y el tercer lugar en intensidad es el cólico renoureteral. De ahí que sea una emergencia atender a un paciente que tiene un cólico renoureteral. El médico debe controlar ese dolor lo más rápido posible. En el dolor renal también tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. No todos los dolores de espalda van a ser por un problema de vías urinarias. Tenemos, por ejemplo, otro dolor que es muy intenso, que es causado por el herpes zóster, causado por una infección viral. El virus de la varicela, herpes zóster, va a producir un dolor de tipo quemante en el costado, con sensación de parestesis, y unos días después aparecen unas vesículas de color rojo muy molestas. Sobre todo el paciente refiere a una sensación de ardor o de quemadura, y ahí el tratamiento pues también incluye analgésicos, incluye medicamentos para disminuir la irritabilidad nerviosa. Después tenemos el dolor de la vejiga. El ejemplo más conocido son los pacientes que tienen una retención urinaria. El típico paciente prostático que después de ingerir una gran cantidad de líquidos presenta retención urinaria, tiene la vejiga llena pero no puede miccionar. Es un dolor, digamos, arriba del empeine, entre el ombligo y el pubis, acompañado de un deseo inminente de miccionar, y se exacerba cuando se le presiona el abdomen, cuando se le presiona la vejiga. Después tenemos el dolor miccional. Cuando el paciente orina, va a tener una sensación quemante en la uretra. Refieren los pacientes que orinan, que orinan fuego, ¿no? Que orinan lumbre. Eso puede presentarse en caso de una infección de vías urinarias o de una infección uretral, el caso de una blenorragia, una gonorrea. También tenemos dolor testicular por una inflamación en el testículo debido a un traumatismo, a un golpe o a una infección en el testículo.
puede presentarse el dolor testicular que se siente en el testículo y se puede irradiar a la parte baja del abdomen. También en algunos casos puede puede acompañarse de náuseas. Y habitualmente al revisar el testículo va a ser intensamente doloroso. Entonces, y por último tenemos el dolor prostático, que es un dolor mal sistematizado. Cada paciente va a referir diferentes síntomas en el dolor prostático. Cuando tienen inflamada la próstata, algunos pacientes refieren una sensación como si estuvieran sentados sobre un bulto. Otros pacientes con prostatitis van a referir dolor a nivel de los testículos, pero al explorarlos encontramos testículos normales. Otros pacientes referirán dolor en la parte baja de la espalda, en la cadera. Y finalmente otros pacientes van a referir molestias anales, deseos de evacuar frecuentemente, una sensación de represión en el recto, como si tuvieran una inflamación hemorroidaria. Entonces, esos son los distintos dolores que pueden producir las vías urinarias. O sea, un dolor es un síntoma de alguna enfermedad que hay en el aparato urinario. Se controla con un analgésico, pero hay que investigar la causa del dolor, digamos, y también hay que acudir con el médico para que haga un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, un paciente que llega con un dolor de espalda. El dolor de espalda puede deberse a un esfuerzo que hizo, puede tener una hernia de disco, puede tener un herpes zóster, puede tener una colitis, etcétera, ¿no? Pueden ser muchas las causas. El médico, de acuerdo a la historia clínica y el examen físico que haga del paciente, verá a qué le orienta ese tipo de dolor y pedirá los exámenes correspondientes para comprobar. Doctor, también nos surge esta pregunta, ¿siempre existen este tipo de dolores o también hay momentos en donde no se genera dolor? Bueno, existen enfermedades del aparato urinario que no producen dolor y pueden ser enfermedades graves. Un caso sería, por ejemplo, un cálculo renal coraliforme, que son aquellos que forman un molde del interior del riñón. Pueden crecer durante años y no producen dolor, y sin embargo van deteriorando la función del riñón. Un cáncer de riñón habitualmente no duele, porque si bien se distiende la cápsula renal, es una distensión lenta y progresiva. Entonces el paciente no presenta dolor. Lo mismo ocurre con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata produce dolor cuando ya está muy avanzado, cuando ya invadió los órganos vecinos o cuando produjo siembras en los huesos de la cadera. Cuando ya produjo siembras en los huesos de la cadera es muy doloroso. No todas las enfermedades graves del aparato urinario van a producir dolor. Hay que tomar en cuenta otros síntomas: sangrado, pérdida de peso, edema, o sea que la gente empieza a hincharse de los pies, de la cara. Hay que buscar una causa. Entonces, no todas las enfermedades duelen. Sin embargo, como les decía, el paciente acude a consulta principalmente por dos causas, que es dolor o sangrado. El sangrado siempre es angustioso, ¿no? Eso lo trataremos en alguna otra ocasión, pero aquí hablamos sobre el dolor. Pero quiero hacer
aclaración de que no todas las enfermedades del aparato urinario van a doler. Duelen, unas duelen y otras no duelen, pero todas pueden ser graves. La dificultad del aparato urinario es que la parte alta del aparato urinario es profunda, entonces es difícil explorarlo. Entonces muchas veces tenemos que hacer uso de medios paraclínicos, radiografías, ultrasonidos, etcétera, para detectar patologías en estos órganos. Bien, doctor, bueno, lamentablemente, doctor, se nos ha terminado el tiempo, pero sin duda alguna de las inquietudes que tienen los radioescuchas, alguna recomendación que nos diga, por favor, doctor, y también para poder hacer una consulta con usted a su número telefónico. Sí, mire, una recomendación sería de que no dejen pasar desapercibido cualquier síntoma. En ocasiones la gente presenta sangrados sin dolor, hay que estudiarlos, porque puede ser un síntoma de cáncer. Pérdida de peso, gente que empieza a bajar de peso sin una causa aparente, hay que estudiarlo, puede ser algo grave. También, y como les decía, también la hinchazón, gente que se empieza a hinchar, empieza a retener líquidos, que le empiece a doler la cabeza, puede estarle subiendo la presión. Todo eso tiene una causa y hay que investigarla. Exacto, no dejarlo pasar para que no tenga pues consecuencias graves, doctor. Exacto. Doctor, ¿y dónde podemos hacer alguna consulta? Su teléfono, por favor, y su dirección. Mi consultorio está en la colonia Reforma, en la calle de Amapolas, número 1529, enfrente del Fobiste, es un pequeño bulevar que hay ahí. El teléfono es 503-03-74 y yo doy consulta de lunes a sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde y por las tardes de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche. Doctor Guillermo, muchísimas gracias por compartir esta información con todos los radioescuchas. Y bueno, amigas y amigos, los invitamos a que visiten a el doctor Guillermo Domínguez. Él es urólogo, atiende disfunción eréctil, cálculos urinarios, enfermedades y cirugía del riñón, vejiga, próstata y genitales. Doctor Guillermo, muchísimas gracias. Para servirles, estamos para ayudarlos en todo lo que podamos. Gracias, doctor. Así es, muchísimas gracias al doctor Guillermo Domínguez, él es urólogo, que estuvo con nosotros en su programa Ámate a ti mismo. Y bueno, pues vamos Esto y más en tu programa Ámate a ti mismo, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por el 94.9 FM y 570 AM La Mexicana, con Alberto Carrera y Leo Vargas. Todo lo que quieras saber más de tu programa Ámate a ti mismo. Ahora estamos en las redes sociales www.amateatimismoradio.com y en Facebook como Ámate a ti mismo. Dale like y déjanos tus comentarios.